Buenas noches, hermanos. Nos da mucho gusto que puedan estar con nosotros una vez más aquí en la Misión San Pablo. Hemos estado estudiando la primera epístola del apóstol San Pedro y hemos tenido muchas cosas grandes para nosotros. Hemos aprendido la bondad del Señor para nosotros, a quienes nos llama Él elegidos en la dispersión, expatriados también. Y bueno, y en este día, pues esperamos que el Señor nos muestre cosas y anhelamos que el Señor nos enseñe cosas que quizás en nuestra vida tengan que cambiar o cosas que deban cimentarse, afirmarse. Y bueno, le damos gracias a Dios porque su palabra hace eso siempre en nosotros. Y voy a hacer lectura del pasaje del día de hoy para que podamos aprenderlo lo más fácil posible. Y dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque es perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Gracias, Señor, te damos porque nos concedes leer tu palabra, porque nos concedes estudiarla, Señor, y te pedimos que esta palabra, que es verdad, nos santifique. Señor, santifícanos en tu verdad, te pedimos. Amén. Y bueno, hermanos, particularmente el día de hoy estamos estudiando lo que se llama aquí de la epístola la gran doxología. Y estábamos estudiando pues el término doxología. Y pues para estudiarlo no nada más veíamos su significado, sino que también analizábamos y lo comparábamos con otra doxología bastante conocida del Nuevo Testamento, que es la que encontramos en Efesios 1, igual también del versículo 3, pero hasta el versículo 14. Y esta doxología pues obviamente fue escrita por San Pablo y es un tanto distinta, digamos, en propósito a la doxología que escribe San Pedro. ¿Cuáles son algunas cosas que podemos identificar entre la una y la otra? Pues precisamente, por ejemplo, la epístola a los Efesios habla del plan de salvación en general, de eternidad a eternidad, así le dicen algunos teólogos, es decir, va desde la elección del Señor antes de la fundación del mundo hasta su plan de redención completa que tiene para nosotros. Tenemos digamos, este enfoque de eternidad a eternidad. También habla, por ejemplo, un poquito más detallado del proceso de salvación, habla de la elección, que algunos le llaman la predestinación, habla también de la justificación, habla del proceso de santificación y pues finalmente en el versículo 14 habla de la herencia que nosotros tenemos de esta posición adquirida que espera por nosotros en la eternidad. Muy importantes estas palabras que va describiendo Efesios 1 del 3 al 14. Y sin embargo, la doxología que incluye San Pedro en su primera epístola del 3 al 9 es un poco más enfocada a las necesidades presentes y a las dificultades que los cristianos enfrentan todos los días, pues precisamente porque ese es el propósito de la carta. La carta, recordamos, era una manera que el apóstol tuvo para alentar a los cristianos que precisamente vivían, pues en este caso en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, pero que particularmente estaban viviendo tiempos de persecución, no tan graves como los que veríamos unos años después de esto, pero ya empieza
esta hostilidad en contra del pueblo de Dios, un tanto parecida a lo que vivimos hoy en día nosotros. Y entonces en el versículo 3 se empieza con esta palabra de alabanza al Señor, que es bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces hablamos de esta palabra. Eulogía es la palabra en este particular que se utilizaría en este versículo. Los cristianos le llaman doxología y muy correctamente le hemos llamado doxología porque una doxología es una correcta alabanza. Esa es la definición de doxología, una palabra correcta de quién es Dios y qué hace Dios. Y fíjense tan importante que es entender este término doxología, porque precisamente en el contexto de la epístola de San Pedro, pues como que es importante, ¿no? Para el cristiano saber quién es Dios y qué ha hecho por ellos, o qué está haciendo por ellos. Y una forma precisamente de aprender eso es dando una buena palabra, es diciendo una palabra correcta, en este caso de lo que Dios es. Eso significa doxología. Doxas correcta, adecuada, y logías, pues precisamente estudio, palabra, etcétera, etcétera. Y es que eso es lo que hacemos nosotros cuando presentamos al Señor una verdadera alabanza. Cuando, en las iglesias tradicionales, en la historia cristiana, hay fragmentos, hay cantos particulares y que de hecho se repiten prácticamente cada 8 días, que se le llaman doxologías. Y particularmente tenemos la doxología menor, por ejemplo, en los oficios que ya llevan 1700 años de historia, tenemos una doxología menor que se canta más o menos al final del primer tercio del oficio. Y también está la doxología mayor, que es la que cierra todo el oficio. Y fíjense cómo es importante porque lo cierra dando a entender que los cristianos que participamos en ese oficio entendimos qué pasó. Vimos la mano de Dios y su nombre siendo proclamado entre nosotros, muy interesante, y entonces nuestra manera de ratificar todo lo que sucedió o de, digamos, demostrar, confesar que lo que sucedió de verdad pasó en nosotros, es a través de una palabra correcta, que es una doxología. Una doxología. Y el apóstol San Pedro, cuando pensamos en una doxología en el contexto de su epístola, fíjense cómo está hablando. Primero se dirige a los que son de su interés, de su preocupación pastoral, pero de inmediato inicia toda su discusión con una palabra correcta, y es que les dice, mira, esta palabra correcta, esta confesión de fe en forma de alabanza, es lo que va a darle el sustento a todo lo que vamos a discutir en esta epístola. Y eso es lo importante de la doxología. Empezamos hablando bien, si lo queremos decir en términos modernos, hay que empezar bien. Hay que empezar alabando al Señor correctamente. ¿Para qué? Pues precisamente para que nosotros mismos nos demos cuenta de que nuestra alabanza es correcta al Señor y que estamos entendiendo verdaderamente quién es Él y qué hace Él por nosotros. Muy importante entonces el contexto que tenemos de esta doxología. Y bueno, particularmente pues decía yo que esta doxología lo que le interesa es aterrizar toda la enseñanza sobre nuestro Dios y sobre su obra en las necesidades del cristiano, precisamente porque son cristianos que estaban viviendo como expatriados en la diáspora. Y entonces, pues bueno, en este caso, fíjate todo lo que tienes, todo lo que el Señor te ha dado,
para que tengas esperanza en medio de tu persecución. Y bueno, a eso se refiere particularmente bueno, por ejemplo, aquí en mi epígrafe, en el título de esta sección de mi Biblia, dice una herencia celestial. Y así empieza, por ejemplo, esta sección en donde el apóstol San Pedro quiere decirle, mira, esto es lo que somos, esto es Dios para nosotros y por tanto puedes estar confiado. Muy importante, y en esta doxología, que de hecho va del 3 al 9, el apóstol llama a los cristianos que muchas veces por los golpes de la vida, por las críticas, por las persecuciones, terminan bajando la mirada. Hay muchas personas que dibujan precisamente el desconsuelo, dibujan la desesperación, dibujan la desesperanza con una cabeza baja, estando cabizbajos. ¿Por qué? Pues porque precisamente eso es lo que hace el mundo, ¿verdad? El peso de nuestras circunstancias que va doblando en nuestros hombros como si fuera literal una carga y va bajando nuestra mirada. Y no siempre es una metáfora. Muchas veces esto es real y es muy difícil tener la vista erguida, tener la vista como que todo está bien, porque una de dos, o te engañas a ti mismo o estás siendo hipócrita. Y esta metáfora de llevar cargas encima, pues muchas veces se manifiesta físicamente y de verdad estamos cabizbajos. Y ustedes véanlo, cualquier persona que está triste, cualquier persona que va por una dificultad o cualquier persona que está luchando contra alguna enfermedad o alguna dolencia psicológica, tiene esa actitud de tener la cabeza baja. Porque vaya, hasta el mismo acto físico de erguirse requiere un esfuerzo que las circunstancias ya no permiten. Y entonces fíjense bien lo importante que San Pedro le habla a todas estas personas que están cabizbajas quizás por sus circunstancias particulares, generales, momentáneas o ya de tiempo, y les dice, oye, mira a dónde está tu Dios. Y fíjense cómo el reconocer que tenemos un Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos da las fuerzas para levantar la vista una vez más. Levantar nuestra mirada por encima de nuestras circunstancias y mirar a nuestro Dios. Y cualquier persona que ha experimentado esta necesidad, ¿cuánto falta no le hace tener un motivo para levantar la mirada? Y entonces San Pedro lo que dice es que tú que vives como expatriado, tú que vives como inmigrante en términos modernos, que vives como extranjero en la dispersión, o que así te sientes por tus circunstancias, fíjate cómo si puedes levantar la vista. Fíjate cómo si hay un motivo para estar erguidos. Y ese es el hecho que tenemos un Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice San Pedro. Y bueno, no nada más nos habla de esto, de que tenemos un Dios, sino que nos habla de todo lo que Dios tiene preparado para nosotros a propósito de nuestra necesidad. Y fíjense las palabras que enfatiza en este primer versículo, en el versículo 3, misericordia, esperanza y resurrección. Si ustedes se fijan, este es el plan de salvación entero. ¿Qué es la misericordia? En el Antiguo Testamento se le conoce precisamente como esa gracia inmerecida, ese amor que Dios tuvo como para no dejarnos caer en condenación. O sea, fíjate de con quién estás hablando, de quién estamos hablando. Estamos hablando de un Dios que nos salvó, en primer lugar. O sea, de estar en tinieblas, como dice San Pablo y San Juan, nos ha traído a luz. De estar en muerte, nos ha traído a vida. Y dice precisamente para una esperanza viva. ¿Por qué? Porque los cristianos no nada más ya el Señor nos hace el favor de salvarnos y ahí nos deja.
No, el Señor, claro, nos salva por su misericordia, por su amor de pactos, que así se le llama en el Antiguo Testamento. En ese amor nos salva, pero también nos da una esperanza viva. Fíjense, es una esperanza y esa palabra viva no nada más es que no estamos hablando de una fantasía, sino que es una esperanza que todos los días se va renovando y todos los días va adquiriendo un nuevo significado para nosotros. Entonces el Señor no nada más te ayuda al principio, sino que a través de la palabra, a través de las promesas de la Escritura, te da una esperanza viva. Tan viva, pues porque el Señor está vivo. O sea, no estamos hablando de una fantasía, no es un ideal, no es una utopía que es la palabra. La utopía son sueños que tienen las personas que son esos sueños y nunca se realizan. No, en este caso estamos hablando de algo que está vivo, o sea, tú lo puedes palpar, lo puedes vivir desde hoy y no por eso deja de ser una esperanza. Entonces está vivo, está viva porque pues nuestro Dios está vivo, Jesús vive, pero más allá de solo esto, también se va renovando todos los días, va cobrando nuevos significados, porque se supone que como cristianos vamos leyendo la Biblia, ¿no? Yo, por ejemplo, que crecí en la iglesia desde niño, el orden de los domingos nos va mostrando, nos va enseñando pasajes bíblicos. Y nos vamos aprendiendo muchos pasajes bíblicos a lo largo de los años. Y no porque me lo sepa, significa que ya no tengo nada más que aprender. Y de hecho, cada vez que leemos la escritura, aunque ya no sepamos ese pasaje o aunque ya no sepamos esa historia, esta esperanza viva significa que la palabra tiene algo todavía que decirnos. Y fíjense, si nosotros no encontramos nada nuevo en la escritura, es porque el problema está en nosotros. Es porque hay un área de nuestra vida que necesita, pues, de hecho, ser vivificada. Dice la escritura que la palabra de Dios es viva, viva y eficaz. Pues, ¿para qué se necesita eso? Pues porque el problema está en nosotros. La palabra necesita estar viva para contrarrestar la muerte que vive en nosotros. Necesita ser eficaz precisamente para los estorbos que causa nuestra injerencia. Entonces, a través de la escritura nos damos cuenta que precisamente esta esperanza está viva. Y no nada más esperanza viva en el presente, no nada más esperanza viva en mi hoy, que es muy importante. No nada más me ayuda hoy, en este momento, en este problema, en esta circunstancia, sino que también me lleva de hecho a mirar a digamos, a la máxima esperanza, al máximo proyecto cristiano, si así lo quieren llamar, que es la resurrección de Jesucristo. Y fíjense qué importante aquí cuando San Pedro nos presenta y nos menciona la resurrección de Jesucristo, esa resurrección es el fundamento de que tengamos esperanza. Y curiosamente, esa es también la esperanza a la que miramos. O sea, no nada más es nuestro inicio, sino también nuestro final, que es la resurrección. Y fíjense lo trascendente que es la resurrección del Señor. Si Jesús estuviera muerto, yo lo he platicado muchas veces, el día en que se compruebe con historia, genética y todos los aspectos que Jesús está en la tumba, lo queramos ver como lo queramos ver y nos engañemos como nos queramos engañar, la fe cristiana se desploma. No puede Jesús haber resucitado metafóricamente. Jesús no pudo haber resucitado nada más espiritualmente. Si Jesús no resucitó física y completamente de la cruz, dice San Pablo bien clarito, nuestra fe es un invento. Y usa la palabra vanidad porque pues es una fantasía, está vacía. Nuestra fe verdaderamente es lo que todo el mundo dice que es. Y si Jesús no resucitó de los muertos, pues vaya, ¿cuál es tu opción? Pues hazte judío.
para esperar a que el Señor se acuerde de nosotros si Jesús está en la tumba. Y por eso, fíjense, el día más importante del año cristiano, por eso es el domingo de resurrección. Mucho más que Navidad, que los Reyes o que todas esas cosas. El domingo más importante del año cristiano es el domingo de resurrección, porque ese domingo la Escritura nos recuerda que el fundamento de la fe cristiana, el fundamento de mi esperanza cristiana y de mi propia vida cristiana es que Jesús vive. Y entonces el apóstol San Pablo dice, porque si Jesús no resucitó, vana es entonces nuestra fe. Y dice, pero bueno, ese no es el caso. Y entonces San Pedro aquí nos dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Por qué? Porque esa esperanza que vivimos, esa misericordia que recibimos del Señor, fue dada a nosotros y la recibimos todos los días sobre el fundamento de que Jesús vive. Y precisamente, cimentados en una promesa de algo que sucedió, que ya pasó y que ya se probó, pues con mayor razón podemos entonces mirar a la segunda venida del Señor, y ya es lo que dice en el versículo 4, para una herencia incorruptible. Esta resurrección de la que nos habla el apóstol San Pablo, por ejemplo, en Corintios, de la que nos habla precisamente Apocalipsis, y de la que el mismo Señor Jesús nos habló, para una herencia incorruptible. Entonces, nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro aliento, la razón de levantar mi mirada, incluso en mi necesidad, es que Jesús resucitó y que también hacia Él es a donde puedo mirar. Partimos de la resurrección y vamos a la resurrección. Qué importante, entonces, fíjense, vayan viendo la dimensión en este caso de lo que es una doxología. Vean lo trascendente que es una alabanza correcta, una palabra correcta. ¿Quién es el Señor y qué ha hecho por nosotros? Y hacía énfasis yo hace 8 días y quisiera hacerlo otra vez en 2 elementos importantes de las doxologías cristianas. Aquí no hablamos de doxologías judías, no hablamos de doxologías islámicas o las que queramos, estamos hablando de doxologías cristianas. Una doxología cristiana jamás alabará el nombre de Dios y la persona de Dios sin enfatizar las obras de Dios por su pueblo. No hay alabanza correcta que no mencione lo que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Saben por qué? Porque al Señor en la Escritura, en la fuente que nosotros tenemos para conocerle, no le interesa que conozcamos cuánto mide, de qué forma es. Ni siquiera le interesó describirnos cómo era Jesús. La Escritura, el propósito es que conozcamos y aprendamos qué ha hecho Él por nosotros y qué hará por nosotros. Y como cristianos, naturalmente, siguiendo el ejemplo de la Escritura, nuestra alabanza y nuestra confesión de Dios debe incluir este aspecto de mencionar lo que el Señor hace por nosotros. Se los voy a poner en términos muy simples. No sirve de nada alabar el nombre de Dios si no lo alabamos por las razones por las que es digno de alabanza. Fíjense, y lo vamos a analizar aquí en el versículo 3.
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué estamos alabando allí? El nombre de Dios, ¿no? Estamos alabando la persona de nuestro Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una alabanza directa a nuestro Dios, ¿no? Pero vean cómo inmediatamente San Pedro y hasta San Pablo, ahorita lo vamos a ver, nos aterrizan. No te vayas al cielo, no te quedes allá, aterriza de la misma forma como tu Dios aterrizó hace 2000 años en Belén de Judea, aterrizó hace 30 años después en la cruz y aterriza todos los días en tu vida. No te quedes alabando en el cielo, extasiado, aterrízalo, porque a tu Dios lo conociste aquí. Y al Dios que debes alabar es al Dios que está aquí. Si leemos particularmente la otra doxología con la que estamos refiriendo, que es Efesios 1:3, la misma, ¿no? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El mismo modelo, ¿no? Alabando al Señor del cielo. Pero luego, aterrízalo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque según la palabra de Dios, la forma más correcta de dar alabanza al Señor es reconociendo y confesando lo que Él ha hecho por nosotros. Él no necesita que alabemos su nombre. Eso lo hace en la creación. Eso lo hacen los ángeles. Santo, 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 Señor Dios de Sabaoth, cielo y tierra están llenos de tu gloria. Muy bonito ese canto, ¿no? ¿Qué dijeron también los ángeles? Gloria a Dios y en las alturas, pero fíjense, hasta los ángeles que nos enseñaron nuestra primer canción cristiana, gloria a Dios y en las alturas, y luego, y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. ¿Por qué? Bueno, pues porque a lo largo de los siglos, desde tiempos de los judíos, pasando por los egipcios, refiriendo particularmente a los griegos y a los romanos, y luego después por allí algunos movimientos cristianos, lo que aparentaba ser una doxología, lo que aparentaba ser una alabanza a Dios, no era otra cosa más que un éxtasis místico. ¿Saben por qué los judíos y los musulmanes y todos los demás religiones falsas se la pasan alabando el nombre de sus dioses? Porque es lo único que tienen por alabar. Porque sus dioses no hacen nada por ellos. Y eso lo vemos en los salmos. Los salmos bien clarito nos dicen, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan, tienen boca y no hablan. Con razón nada más alaban el nombre de sus dioses porque los dioses no hacen nada, son pedazos, una de dos, o son metáforas o son esculturas. ¿Qué ha hecho Alá por su pueblo? Nada. ¿Qué ha hecho el Dios de los judíos? Pues nada, porque no ha venido. ¿Qué hacen los dioses en las esculturas? Pues nada, porque son piedras. Y esa es la diferencia con nuestro Dios. Porque a nuestro Dios no le interesa, ay, alábame, cántame. Nuestro Dios, que se merece todo eso, lo pone de lado para hacer todo lo que puede, que es bastante, por nuestro bien. Imagínate qué triste es que el Señor dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, y en lugar de darle gracias y alabarlo por eso, te la pasas alabando su nombre como, es que esto es mejor. Y revisen ustedes los salmos, revisen las doxologías que vienen. Vaya, la misma oración pontifical del Señor Jesús, que es un tipo de alabanza que podemos leer rápidamente en San Juan 16.
San Juan 17, la oración pontifical, dice estas cosas habló Jesús. Fíjense, poniéndose el ejemplo, ¿no? Jesús siguiendo lo que San Pedro quería en nosotros en su doxología. ¿Qué hace Jesús en medio de este tiempo tan difícil en su vida? Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo. ¿Qué es una doxología, no? ¿Y qué dijo? Padre, la hora ha llegado. Y habla de gloria, ¿no? Dice, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique. Dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y toda esta petición de exaltación que hace el Señor Jesús, vean cómo está amarrada y es inseparable de lo que Jesús estaba por hacer en la cruz y de lo que Jesús haría a través de su iglesia por su pueblo. Qué importantes son las doxologías cristianas. Esta doxología que hace Jesús, ¿de qué se trataba su exaltación? Pues precisamente de lo que Jesús iba a hacer e hizo por nosotros cuando murió en la cruz. El Salmo 103, que es, bueno, uno de los tantos ejemplos de alabanzas, de doxologías, de palabras correctas. Muy importante, y fíjense, y no nada más estoy pensando en el 103, hay tantos. Fíjense, ahorita me apareció aquí el Salmo 113, dice, aleluya, aleluya significa alaben todos al Señor, aleluya, alabad siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. Estamos hablando del nombre del Señor, ¿no? Muy bien, qué padre. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Excelso sobre todas las naciones es el Señor, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como el Señor, nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Para los cristianos, el acto más glorioso de nuestro Dios es que el Señor mira a su pueblo. El Señor no es Zeus, que está esperando que lo alabes. Sí, cántame para que llenes mi ego, que sí se lo merece, y Él es el gran ego. Ego significa yo. Él es el gran ego, literal. Y sin embargo, ¿qué es lo que Él hace? Mirar a nosotros. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso del muladar para hacerlo sentar con los príncipes. ¿Se fijan cómo lo que más exalta al Señor en la Escritura es lo que Él hace por los suyos? De tal manera que toda doxología que yo quiera levantar al Señor no debe limitarse a lo que Él hace, a lo que Él es, que claro, lo merece, sino a lo que Él ha hecho y hace por nosotros. Dice el Salmo 103, que nos lo sabemos, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y Señor, esta es nuestra oración. Gracias, Padre, porque nos permites alabarte, nos permites exaltar tu nombre, Señor, haciendo énfasis en lo que tú, Padre, quieres que enfaticemos, que es, Señor, lo que tú haces por nosotros. Y gracias, Padre, te damos porque la gloria más grande a tu nombre es lo que tú haces por nosotros, Padre. Y te damos gracias porque siendo tú el Dios del universo, siendo tú el creador de todas las cosas, Señor, enviaste a tu Hijo, Señor, y se encarnó para vivir por nosotros, Señor. Y te pedimos
Padre, que en su nombre nos hagas permanecer en esta esperanza viva, Señor, hasta la resurrección a la que nos has llamado. Y Padre, ayúdanos a alabarte y gracias, Señor, por la muerte de tu Hijo Jesús en la cruz, en cuyo nombre te agradecemos todo esto. Amén. El Señor los bendiga, hermanos. Tengan una semana, un fin de semana excelente. Los esperamos en nuestras redes sociales y el Señor los bendiga a todos.